Pedal Crew presenta El día que Isaac del Toro cayó a todos. Esta mañana, antes de que rodara el primer neumático sobre el asfalto, alguien escribió una frase sobre Isaac del Toro. Decía que, de los 7 primeros de la clasificación general del Tour de Francia, el mexicano era el peor contra el reloj, el más flojo de todos en el terreno que tocaba hoy. Y ojo, no era un insulto lanzado desde el resentimiento, era un análisis frío, hecho con números, con estadísticas, con bastante lógica detrás. Sobre el papel, tenían razón. 8 horas después, Del Toro cruzó la meta de Thonon-les-Bains, miró la pantalla gigante, y esa frase se quedó vieja. Vieja de golpe, como una noticia de ayer. Bienvenido de nuevo a Pedal Crew, el lugar donde el ciclismo se cuenta con los datos delante y sin inventar nada. Hoy te voy a contar exactamente qué pasó en esos 26 kilómetros, quiénes se quedaron detrás de él y por qué esta etapa 16 va a marcar el resto de esta carrera. Porque hoy no solo se repartieron segundos, hoy este Tour se llevó por delante a otro de los grandes y se lo llevó de la peor manera posible. Deja que te ordene las 3 cosas que vas a entender antes de que termine este video. La primera, ¿por qué todo el mundo daba por hecho que hoy Del Toro iba a perder tiempo? Te lo voy a explicar con datos, no con corazonadas, porque el argumento en contra del mexicano era bueno de verdad. La segunda, lo que pasó en la carretera mientras él pedaleaba, ese accidente que cambió la clasificación general para siempre. Y la tercera, el número, el tiempo exacto de Del Toro, el puesto en el que acabó y los nombres que dejó por detrás. Uno de esos nombres se dedica a esto, solo a esto, toda su vida profesional gira alrededor de un reloj, y aún así, terminó detrás del chaval de Ensenada. Empecemos por el terreno, porque para entender lo de hoy, primero hay que entender qué clase de etapa era esta. 26 kilómetros con 100 metros de desnivel entre Evian-les-Bains y Thonon-les-Bains, a la orilla del lago Le Mans, una contrarreloj individual. ¿Y qué significa contrarreloj individual? Significa que sales tú solo, sin equipo, sin gregarios que te tapen el viento, sin una rueda donde esconderte cuando las piernas te empiezan a arder. Sales tú, la bici y un reloj que no se para nunca, que no te espera, que no perdona ni un segundo de duda. Y esta no era una crono plana de las que se ruedan cómodamente sentado. Esta arrancaba cuesta arriba, con la Côte des Ripes, un puerto de segunda categoría, 9 kilómetros y 700 metros al 4,3%. Después, una bajada rápida y peligrosa, y al final, el llano puro, pegado al agua del lago. O sea, primero te reventaba las piernas subiendo, y luego te exigía convertirte en un especialista rodando. Y aquí está la trampa. Ese perfil es una emboscada para un escalador. Los primeros 9 kilómetros cuesta arriba te invitan a apretar, porque subir es lo que sabes hacer, porque ahí te sientes en casa, porque el instinto te dice dale, dale, dale. Pero si te pasas de fuerte en esa subida, los kilómetros llanos del final, pegado al lago, sin nadie a quien seguir, con el viento de cara golpeándote el pecho, se convierten en un castigo brutal. Media hora en esa posición aerodinámica, con la espalda plana y la cabeza metida entre los brazos, es de lo más duro que existe en este deporte. Es un dolor silencioso, sin rivales al lado, solo tú contra tu propia resistencia. Y hay un detalle del formato que, si no sigues el ciclismo cada día, no tienes por qué conocer. En una contrarreloj, el orden de salida va al revés de la clasificación general. El último de la general sale primero por la mañana, cuando la carretera está vacía y nadie mira. Y los mejores salen al final, de uno en uno, con toda Francia observando, con los tiempos de los rivales ya escritos en la pantalla, sabiendo exactamente qué tienen que hacer. Del Toro llegaba a esta etapa tercero de la general a 5 minutos 50 y ojo de Pogačar, con Remco Evenepoel, el segundo, a solo 50 y ojo segundos por delante de él, y con el francés Paul Seixas persiguiéndolo a 25 segundos en la lucha por el maillot blanco, 58 segundos por arriba, 25 por abajo. En 26 kilómetros contra el reloj,
Esas dos cifras se pueden evaporar en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, lo que se escribió esta mañana en las previas de la etapa, los que analizan esto todos los días, los que viven de leer perfiles y potencias, pusieron negro sobre blanco la frase del principio. De los 7 primeros de la clasificación general, Isaac del Toro era, sobre el papel, el peor contrarrelojista de todos. De los 7, el peor. Y no era ningún disparate decirlo. Del Toro es un escalador, es un chaval que sube, que baila sobre los pedales cuando la carretera se pone de pie. Su terreno son las rampas. Su arma es cambiar el ritmo, quebrar al rival, atacar cuando la gravedad se convierte en enemiga. La contrarreloj es otra cosa completamente distinta. Es una posición que hay que aguantar durante media hora sin moverse. Es un material diferente, una manera de respirar, una manera de sufrir, un oficio que se aprende con años y años de repetirlo. Y hay un dato más que pesa 1 tonelada, y que casi nadie mencionó. Esta era la primera contrarreloj de su vida en un Tour de Francia. Del Toro está debutando en esta carrera. Nunca antes había salido solo contra el reloj con el podio del Tour colgando de la espalda. Y enfrente tenía a Remco Evenepoel, campeón olímpico de la especialidad, que venía de ganar la etapa del domingo y que contra el reloj es, sencillamente, de los mejores del planeta. Eso no es opinión mía. Es su oficio. Es lo que hace mejor que casi cualquier ser humano sobre una bicicleta. Así que el guión estaba escrito antes de empezar. Del Toro iba a perder tiempo. La única pregunta era ¿cuánto? Y para saberlo había que esperar toda la tarde, porque él salía casi al final, penúltimo, cuando todos los relojes ya estaban puestos. Vamos a la carretera. Una contrarreloj es un día raro para el que la ve desde el sofá, porque no hay carrera, no hay pelotón, no hay ataques, no hay escapada, no hay nadie peleándose por una rueda. Hay una rampa de salida con un reloj que cuenta hacia atrás. 5, 4, 3, 2, 1, y un hombre que se lanza al vacío, solo. Y después, media hora de silencio, hasta que su nombre aparece en la pantalla y todo el mundo respira. La etapa arrancó a la 1 de la tarde, hora de Francia. El primer corredor en tomar la salida fue el polaco Kamil Gradek. A partir de ahí, 1 cada 2 minutos, durante horas. El último en salir, Pogačar, lo hizo a las 5:15, 4 horas y cuarto de goteo, hombre tras hombre, para repartir una etapa que se decide por segundos. Y déjame explicarte cómo funciona una contrarreloj para el que la mira desde fuera, porque tiene su magia particular. Hay una silla de verdad, ahí en la meta, donde se sienta el que va primero. El que llega y hace mejor tiempo que el que está sentado, lo levanta, ocupa su sitio y se queda ahí, mirando la pantalla, esperando a que llegue el siguiente a echarlo. Es una silla que quema. Durante la primera parte de la tarde, esa silla cambió de dueño varias veces. Se sentó Joshua Tarling, con 34 minutos 21 segundos. Apunta ese nombre porque lo vamos a necesitar dentro de un rato, y va a doler. Después llegó el francés Bruno Armirail, 34:14, 7 segundos mejor. Fuera Tarling. Y más tarde apareció el italiano Mattia Cataneo, 34 minutos y 1 segundo. Otra vez fuera el que estaba. Fíjate bien en algo, porque es clave. Los 3 tiempos que mandaban esa tarde, los 3 mejores del día durante horas, eran de hombres que se dedican exactamente a esto. No son escaladores. No van a pelear una etapa de montaña ni en sueños. Son corredores especializados en ir solos y rápido contra un reloj, especialistas puros, artesanos del cronómetro. 34 minutos y pico parecía el listón del día, y durante horas ese listón se quedó ahí, quieto, como diciendo que ese era el límite, que por debajo de eso no bajaría casi nadie. Mientras tanto, en Evian, los favoritos todavía estaban calentando. Rodillo, música en los cascos, entrenadores mirando pantallas, toallas, geles, concentración absoluta. Ellos salían al final, y cuando empezaron a salir los de arriba, la etapa se puso otra cara. El primero en romper la tarde fue Remco Evenepoel. El belga salió,
subió la Côte des Ripes sin despeinarse, bajó lanzado como un misil, y en el llano del lago hizo lo que sabe hacer mejor que nadie en el mundo. Cuando cruzó la meta, la pantalla marcó 32 minutos 19 segundos. 32:19. Casi 2 minutos menos que el listón que llevaba mandando toda la tarde. Se sentó en la silla y ya no la soltó. Segunda victoria de etapa consecutiva para él, después de haber ganado también el domingo. Detrás vino Tadej Pogačar, el maillot amarillo, el último en salir de todos. Y Pogačar hizo 32:47 a 28 segundos del belga. Léelo otra vez, porque es de las pocas veces que esto ocurre. El líder del Tour de Francia perdió medio minuto en la etapa, y aún así siguió mandando en la carrera con una tranquilidad que da miedo. Y entre esos dos y el resto del mundo se coló un tercer hombre, Matteo Jorgenson, con 33 minutos 23 segundos, el tercer mejor tiempo del día, y aún así a más de un minuto de Evenepoel. Eso te da la medida exacta de lo que hizo el belga esta tarde. Un monstruo. Pero mientras todo esto pasaba en la meta, en la carretera estaba ocurriendo algo mucho más feo. A pocos kilómetros del final, en un giro a la derecha, a toda velocidad, un corredor perdió la rueda y se fue al suelo con una violencia tremenda. Se levantó sujetándose el brazo. Y ese gesto en ciclismo casi siempre significa lo mismo. Era Florian Lipowitz, quinto de la clasificación general del Tour de Francia. Y en el tercer punto de control iba marcando el segundo mejor tiempo del día. O sea, estaba haciendo una crono descomunal, la crono de su vida. Abandona el Tour. Posible fractura de clavícula. Y Lipowitz no es un corredor cualquiera. El año pasado, en este mismo Tour de Francia, terminó tercero. Se subió al podio de París ante el mundo entero. 12 meses después, se ha ido en una curva, agarrándose el hombro, con la carrera de su vida a medio hacer. Párate un segundo a mirar lo que está pasando en este Tour, porque produce vértigo. En 48 horas, la clasificación general ha perdido a 2 hombres, al segundo y al quinto, los dos por la clavícula. Porque el domingo ya se había ido Jonas Vingegaard, que era segundo. Su equipo confirmó la fractura y las heridas, y va a pasar por el quirófano en los próximos días. Y que quede muy claro, esto no se cuenta para celebrarlo. Ver a un corredor salir del Tour agarrándose el hombro no le da alegría a nadie que ame este deporte. A los dos, la mejor de las suertes y una recuperación rápida. Este deporte es hermoso, pero también es cruel, y hoy nos ha recordado su cara más dura. Mientras tanto, el otro nombre que importaba de verdad hoy, Paul Seixas. El francés de 19 años, el rival directo de Del Toro por el maillot blanco. Seixas también corrió su crono, y la corrió bien, muy bien. 33 minutos 35 segundos. Guárdate ese número, porque dentro de un rato va a apretar un poco, y en esa misma lucha por el blanco, por detrás de los dos, está Juan Ayuso, que hasta este año corría en el mismo equipo que Del Toro y ahora defiende otros colores. Del Toro le sacaba 1 minuto y medio antes de empezar la crono. O sea, que la pelea que llevamos meses oyendo, la del mexicano contra el español, la que todo el mundo quería vender, hoy ya no era la pelea. Hoy la pelea era contra el chaval francés de 19 años, la nueva generación devorándose entre sí, 3 talentos que apenas empiezan a afeitarse, midiéndose en el escenario más grande del mundo. Y en la rampa de salida quedaba un muchacho de 22 años, de Ensenada, Baja California, con el maillot blanco puesto y el tercer puesto del Tour de Francia, colgando de 26 kilómetros. Vamos a poner en claro qué se jugaba exactamente ahí. Por arriba, Evenepoel. Si le sacaba mucho tiempo, el segundo puesto del Tour se iba muy lejos. Y por abajo, el problema de verdad. Seixas venía a 25 segundos en el maillot blanco. Si el francés le sacaba esos 25 segundos hoy, Del Toro se quedaba sin el blanco. Y no perdía solo una camiseta. Perdía el símbolo de todo lo que ha construido en este Tour. La bandera de una generación entera de aficionados que se levantan de madrugada para verlo. Por si fuera poco, esta era la última oportunidad de todo el Tour de perder tiempo contra el reloj. Solo hay una contrarreloj en toda la carrera,
y era esta. Del Toro salió penúltimo. Solo Pogačar salía después que él. 26 kilómetros, un reloj y una frase escrita esa mañana diciendo que era el peor de todos. Y hubo un momento, a mitad de recorrido, en el que esto se puso al rojo vivo. En el primer punto de control, el que está justo después de la subida, Del Toro apareció en la pantalla con el segundo mejor tiempo del día. Segundo, a algo más de 20 segundos de Evenepoel. Léelo otra vez, despacio. El corredor al que esa mañana llamaban el peor contra el reloj de los 7 primeros pasó por la primera referencia como segundo mejor del día, justo después de coronar la Côte des Ripes. Segundo mejor del planeta en ese momento. La subida era suya. La subida siempre iba a ser suya. Después llegó lo otro, lo que era de esperar. En la segunda referencia, ya con la bajada y el llano hechos, había cedido algo de tiempo. Ahí es donde se nota el oficio que todavía no tiene, el de ir metido en la posición aerodinámica durante 15 kilómetros sin regalar un solo vatio. Eso se aprende con los años. Eso llegará. Pero quédate con el detalle, porque cuenta muchísimo. En el trozo que se sube, hoy el mexicano estuvo entre los dos mejores del mundo, entre los dos mejores. Y así cruzó la meta de Thonon-les-Bains, con un tiempo de 33 minutos 40 segundos. Quinto de la etapa. Vamos a desmenuzar ese número, porque es muchísimo mejor de lo que parece a primera vista. A 1 minuto 21 de Evenepoel, que hoy directamente voló, a 53 segundos de Pogačar, el maillot amarillo, el mejor del mundo. Y en toda la etapa, solo 4 corredores terminaron por delante de él, solo 4 entre casi 200. Así quedaron los 5 primeros de la etapa 16. Primero, Remco Evenepoel. Segundo, Tadej Pogačar. Tercero, Matteo Jorgenson. Cuarto, Paul Seixas. Quinto, Isake del Toro. ¿Te acuerdas de los 3 nombres que te pedí que apuntaras? Los especialistas que mandaron toda la tarde. Vamos a ver qué pasó con ellos. Mattia Cataneo, 34 minutos y 1 segundo. Del Toro le sacó 21 segundos. Bruno Armirail, 34-14. Del Toro le sacó 34 segundos. Y Joshua Tarling, 34-21. Del Toro le sacó 41 segundos. Tarling, uno de los mejores contrarrelojistas del mundo, un especialista puro, un corredor que se dedica exactamente a esto, que lo entrena, que lo respira, que vive por y para el cronómetro. 41 segundos en 26 kilómetros. El escalador al que esa mañana llamaban el peor, terminó por delante de 3 hombres que se ganan la vida haciendo justo esto. Y en la clasificación general, después de la única contrarreloj del Tour de Francia, Isaac del Toro sigue tercero, sigue en el podio. Así queda el Tour esta noche. Primero, Tadej Pogačar, con 56 horas 14 minutos 18 segundos. Segundo, Remco Evenepoel, a 4 minutos 32. Tercero, Isaac del Toro, a 6 minutos 51. Cuarto, Paul Seixas, a 7 minutos 11. Y quinto, Juan Ayuso, a 9 minutos 22. Del Toro le saca 2 minutos 31 a Ayuso. Eso, para los que llevan meses comparándolos, también es un dato que habla solo. Ahora, seamos justos, porque en Pedal Crew contamos lo bueno y lo malo con la misma honestidad. Hay un número que se le escapó hoy, y hay que decirlo. Antes de la crono, Del Toro tenía a Evenepoel a 58 segundos. Esta noche lo tiene a 2 minutos 19. El segundo puesto del Tour se le puso más caro, mucho más caro. Pero mira el otro lado de esa misma moneda. En el único terreno donde de verdad podía perder el podio, no lo perdió. Lo defendió con uñas y dientes. Y ya no queda ni una sola contrarreloj más en este Tour. Se acabaron los relojes. Lo que queda es carretera y montaña. Y la montaña es su casa, es su reino, es donde el chaval de Ensenada baila. Ahora el maillot blanco. Y aquí es donde te avisé que iba a apretar un poco. Seixas hizo 33-35, Del Toro 33-40, 5 segundos.
El francés le recortó 5 segundos. Del Toro sigue de blanco. Es su octavo día vestido de blanco en este tour. Pero la ventaja ya no es de 25 segundos. Ahora son 20. 20 segundos entre un mexicano de 22 años y un francés de 19, con 5 etapas por delante, y el Tour terminando en París el domingo. Y si alguien todavía piensa que Del Toro está tercero por casualidad, por suerte, por un golpe de fortuna, que mire lo de hoy otra vez. En una contrarreloj no hay abanicos, no hay compañeros que te suban, no hay tácticas ni azar. Hay un reloj. Y el reloj dijo que era el quinto mejor del día, por delante de gente que vive de esto. El reloj no miente. El reloj no tiene favoritos. Y el reloj habló claro. Hoy no ganó nada. No se subió al podio de la etapa, no levantó los brazos, no salió en la foto de la victoria. Hoy, simplemente, no perdió lo que ya tenía. Y en un Tour de Francia a 5 días de París, con 2 favoritos menos en la carretera y una generación entera mirándolo, eso vale casi tanto como ganar. Piénsalo. Un debutante. Su primera crono en la carrera más grande del mundo. El podio y el maillot blanco en juego. La presión de todo un continente sobre los hombros. Y responde con el quinto mejor tiempo del día. Así se construyen las leyendas. Así empezaban los que hoy son mitos. Indurain, Contador, todos tuvieron un día en el que callaron a los que dudaban. Hoy fue el día de Del Toro. Quedan 5 etapas. El domingo, París. 5 días de montaña, de emboscadas, de ataques, de gloria y de sufrimiento. 5 días en los que el terreno vuelve a ser el suyo. Seijias le recortó 5 segundos, y el maillot blanco se quedó en 20. La pregunta que queda flotando en el aire es una sola. ¿Llega Del Toro a los Campos Elíseos vestido de blanco o el francés se lo termina arrancando en la montaña? La respuesta se escribe pedalada a pedalada, en las carreteras de Francia, bajo el sol y contra la gravedad. Y nosotros, desde Pedal Crew, vamos a estar ahí para contártelo todo, con los tiempos comprobados, con el corazón puesto en cada rampa, sin inventar nada. Porque esta historia, la del chaval de Ensenada que llegó a callar a todos, apenas está empezando a escribirse.